¿Cuál era tu reacción de niño al saber que tus padres te decían que no puedes entrar en una habitación concreta o que no abrieses determinado cajón? Siempre que corre la voz que hay una bóveda súper secreta, se crean teorías conspirativas o rumores que vuelan. Bienvenidos a Enigmas EDN, programa que se enfoca en mostrarles a ustedes la verdad detrás de cada misterio, leyenda o teoría de la conspiración. Soy el Doctor Enigma. Hoy hablaremos de la bóveda secreta de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Las religiones hablan de lo espiritual, de la trascendencia y el más allá. Sin embargo, las iglesias y los representantes del cielo en la tierra siempre han preferido lo material. La información es poder, y esto es algo que sabe muy bien. Por ello, las principales congregaciones religiosas cuentan con grandes depósitos de información clasificada que protegen celosamente de los ojos de cualquier miembro de bajo rango. El Archivo Secreto Vaticano, por ejemplo, almacena unos 150,000 documentos que llegan a cubrir unos 800 años de historia. Del mismo modo, el resto de religiones y cultos archivan sus contratos y documentos a buen recaudo, aunque nadie le guarda tan celosamente como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o la Iglesia Mormona como es conocida. Esta organización cristiana de naturaleza restauracionista, creada en Estados Unidos en 1830, posee un impresionante centro de alta seguridad excavado en la roca de una montaña donde almacena todo tipo de información sobre sí misma, unos 15 millones de miembros, posiblemente hasta de usted. Por eso resultan tan seductores los parajes misteriosos e incluso fortificados, como la montaña de granito en Utah. Allí, en una cámara acorazada, donde la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días guarda sus archivos. Considerada por muchos como uno de los lugares más seguros del mundo, se encuentra a pocos kilómetros de la capital del estado de Utah. Lo cierto es que la monzonita de cuarzo es su componente principal. Los mormones almacenan con celo una gran cantidad de documentación en una gran cámara excavada de más de 180 metros hacia el interior del monte, en pleno cañón del Little Cottonwood. Antes de continuar, debemos dejar bien en claro quiénes son ellos, como cuál es su propuesta de salvación para los del mundo secular. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la principal denominación cristiana perteneciente al movimiento de los Santos de los Últimos Días. Fue fundada por el estadounidense Joseph Smith el 6 de abril de 1830, al oeste de Nueva York. Inicialmente Smith pretendió establecer la Nueva Jerusalén en América del Norte, llamada Sion. En 1831, la iglesia se trasladó a Ohio, límite este de Sion, y comenzó a establecer un puesto de avanzada en el condado de Jackson, Missouri. Esta organización también se conoce informalmente como Iglesia Mormona, apodo derivado del Libro de Mormón. Son libros sagrados distintos de la Biblia, así como algunas de sus doctrinas personales y prácticas, son objeto de duras críticas por parte de diversas denominaciones protestantes y católicas, más cercanas al cristianismo tradicional e histórico, algunas de las cuales no reconocen los bautismos practicados por esta iglesia. Tras la muerte de Joseph Smith,
fueron surgiendo simultáneamente otras corrientes entre algunos miembros de la iglesia, como por ejemplo la Comunidad de Cristo, con sus propios presidentes y congregaciones. También surgieron ciertas ramas más fundamentalistas, como la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, consideradas apóstatas, que la mantuvieron la práctica de la poligamia, originalmente practicada por Smith. La doctrina de la poligamia, impulsada originalmente por Smith, se formalizó públicamente en 1852. 10 años después se comenzaron a promulgar en Estados Unidos diversas leyes en contra de esta práctica. En 1885, el estado de Idaho la prohibió, decisión ratificada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1890. Ahora que comprendemos quiénes son y cómo está basado su sistema de fe y salvación, adentremos al tema de la bóveda, que es qué contiene esta bóveda o cómo está construida. Y la pregunta más importante, ¿por qué o para qué? Estamos aquí para revelar los secretos y dar la información que necesita para que no se dejen engañar por teorías de conspiración. Todo esto lo veremos a continuación. 2,4 millones de rollos de microfilm que contienen aproximadamente 3,5 mil millones de imágenes de registro de historia familiar. Eso es lo que realmente está dentro de la bóveda de los archivos de la montaña de granito de la Iglesia Mormona. La función principal de la bóveda es el almacenamiento, la conservación y la reproducción de registros genealógicos. Cuando la Iglesia Mormona dice que son una fe centrada en la familia, no están bromeando. Pero espera, ¿por qué la Iglesia gastaría millones de dólares para construir una bóveda segura para los nombres de los muertos? Parece un poco exagerado, pero no. Si eres de la persona muerta esperando a que tu obra en el templo se haga y el único registro de tu existencia está en esta bóveda, nunca será demasiado seguro. Estos son algunos de los aspectos más destacados. La bóveda se encuentra bajo 700 pies de piedra de montaña sólida. Hay 3 túneles y 4 túneles cruzados dentro de la bóveda. Más de 65,000 pies cuadrados. Un campo de fútbol es de aproximadamente 57,600 pies cuadrados. Las puertas de entrada reforzadas pesan de 9 a 14 toneladas cada uno. Es capaz de soportar una explosión nuclear. También hay un depósito de 33,000 galones de agua de manantial natural, utilizada para la reproducción de microfilmes y otros procesos en la bóveda. La mayoría del espacio ocupado está dedicada a los registros de la historia familiar, pero eso no es todo lo que contiene la bóveda. Esta bóveda de granito sirve como almacén para una gran variedad de materiales de la iglesia, incluyendo escrituras en todos los idiomas publicados, grandes libros de ordenanza del templo, cuadernados en cuero, que fueron preservados a mano durante los años 60, materiales y actas, por lo que presidieron
los curomines del sacerdocio, registros financieros, copias de seguridad. A pesar de esta apertura visual, el archivo continúa cerrado al público en general. Muy pocos son los visitantes o periodistas que han podido acceder a él, lo que sin duda disparó la imaginación y las leyendas acerca de la información que la Iglesia mormona custodia en su interior. Aunque es principalmente un archivo, el lugar tiene otras funciones. También hay oficinas de administración perfectamente equipadas e incluso pequeños laboratorios donde se restauran y digitalizan documentos. Pero por lo poco que se conoce, son archivos genealógicos los que acaparan la mayor parte de los cajones de la bóveda. Páginas y más páginas, historiales son clasificados e incorporados al fondo cada año, bajo estrictas medidas de seguridad. Existen limitaciones casi infranqueables para las visitas, pero es posible conocer ciertas partes de su interior. La Iglesia no trata de filmar registros de personas vivas, sino que los registros son por lo general de gente que ha fallecido hace 100 años o más. Dado lo automatizado de los sistemas de registro de la actualidad, los santos de los últimos días se unen a grupos genealógicos de todas las partes del mundo en espera de tecnologías más eficientes en la preservación electrónica. Envié un correo electrónico a familysearch.org y pedí más información. Básicamente pregunté si algo más está almacenado en la bóveda que el público en general todavía no es consciente. Por supuesto, si la respuesta fuera así, no me la iban a dar a mí, un miembro del público en general. Esta fue su respuesta. Después de revisar su caso, estaría encantado de ayudarle. En su caso, entiendo que tiene algunas preguntas con respecto a la bóveda en la montaña de granito. Desafortunadamente, no podemos compartir esa información. Toda la información que está disponible para el público en general se puede encontrar en Internet. La Iglesia, por su parte, justifica el acceso limitado a sus instalaciones por motivos de seguridad. La mejor manera de proteger el material es limitando estrictamente el contacto humano. Al regresar de la pausa, un ex integrante de esta estructura religiosa nos hablará más acerca de sus formas de trabajo como métodos espirituales. Esto y más, aquí en Enigmas EDN. Gracias por continuar con nosotros. Les saluda el Dr. Enigma y les invito a que nos puedan escribir a través de las redes sociales, como también el correo electrónico que aparece en pantalla, con el cual nos pueden mandar preguntas, consultas, dudas, como también propuestas de programas, es decir, temas que usted quiere que nosotros investiguemos, o si ha vivido o ha tenido experiencia paranormal, o si conoce de alguien
de casas embrujadas o similares. Continuamos con el tema. Estábamos hablando de los misterios de la bóveda de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. La siguiente entrevista que les mostraré es gracias a una persona que no quiso revelar su identidad. Y ella nos habló de muchos misterios, como también desmintió otros que se hablan de los mormones. Vamos a verlo. Mi nombre es Isaac y soy miembro de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Bueno, actualmente se puede encontrar a miembros de la Iglesia, comúnmente se nos conoce como mormones, y en cualquier nivel social. En el campo de los negocios, de la agricultura, somos una organización religiosa, somos parte del cristianismo y no importa dónde vivan los mormones, se sienten parte de una red de apoyo mutuo. Somos una gran comunidad. Es una comunidad bastante basada en el apoyo, pero sí tiene elementos bastante restrictivos que llevan a algunos miembros a buscar otras opciones dentro del cristianismo. Y a pesar de que vivimos de una manera muy comunitaria, sí hay ciertas incomodidades dentro de las comunidades, difieren dependiendo de las partes del mundo. Pues dependiendo de las tecnologías mormonas, somos personas muy conservadoras. En muchas situaciones tratamos de excluirnos del parte del mundo. Hay ciertos ritos y ciertas creencias que siguen siendo un poquito desactualizadas en cuanto a la creencia del mundo. Actualmente hay más de 14 millones de personas alrededor del mundo, cuya mayoría vive fuera de los Estados Unidos, y dentro de los Estados Unidos la iglesia ocupa el cuarto lugar en número de miembros entre todas las iglesias, desde la fundación en el año 1830. Con apenas 6 personas en una cabaña de troncos en el norte del estado de Nueva York, la iglesia ha seguido creciendo en número de miembros y influencia. Se imaginarán pues cómo llega a pasar de una iglesia pequeña en Estados Unidos a llegar a Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una restauración del cristianismo del Nuevo Testamento según lo enseñaron Jesús y sus apóstoles. No es protestante, evangélica, católica ni ortodoxa. Sin embargo, los valores básicos que sigue la Iglesia en cuanto a la moralidad, el civismo y la familia son similares a los de la mayoría de las religiones cristianas. Los miembros de la Iglesia hallan refugio contra las incertidumbres del mundo en los mensajes de esperanza y felicidad del Evangelio. La realidad de que la vida tiene un propósito divino, que Dios se interesa en cada persona y que todos tienen la capacidad de mejorar por medio de decisiones correctas es una parte central del pensamiento del mormón. Eso es uno de los motivos principales por lo que hemos decidido encubrir mi verdadera personalidad, mi rostro en esta ocasión, debido a que a ciertos sacramentos no son conocidos para personas que no son miembros, y revelar esta información podría causar ciertos problemas para mi persona, y es por eso que, ya que he decidido hablarles un poquito de lo que se puede ver dentro de nuestros ritos y nuestros sacramentos, hemos decidido hacerlo de esta manera. El bautismo de los muertos, este rito es realizado en una gran fuente, una fuente bautismal, como tal vez muchas personas lo conocerán. Es muy común en muchas religiones, pero de nosotros tenemos una característica muy específica, que son los 12 bueyes, que en el interior de sus templos consiste en bautizarse por una persona ya fallecida. Básicamente, aquella persona que no pudo recibir el bautismo
otra persona lo recibe en nombre de esta. Algo que cabe aclarar es que esto se hace con la intención de una intención vicaria, de ser la persona que interfiere por el alma de esta persona. Esto sí es muy importante aclararlo, que se cree fielmente que va a depender mucho en la persona si acepta o no este bautismo. Estamos hablando del alma de esta persona. El sellamiento o matrimonio eterno es un rito que se realiza entre parejas mormonas que contraen matrimonio y a través de un oficiante que generalmente se le llama sellador. Esto siempre se hace en una de las salas reservadas para tal acto, y los invitados que acuden a tal acto deben ser mormones a quienes se les ha expedido una recomendación especial. Esto es un acto muy solemne. Generalmente se tiene la creencia que el matrimonio es hasta que la muerte los separe, pero mediante eso reafirman que estarán unidos hasta después de la muerte. El alma se une eternamente y las personas o las parejas que van a este rito pues no pueden volverse a casar, vuelven a repetir este rito porque ya estarían casados hasta después de la muerte. Uno de los ritos más conocidos es el rito de la unción o lavado, que generalmente es un rito, un acto preliminar a la investidura y consiste en un lavado simbólico con agua de un punto en la frente, y la unción se trata de un lenguado de aceite en la frente. Antes del año 2005, el lavado y unción consistía en un baño de las partes del cuerpo desnudo, cubierto solo de un poncho o manto entreabierto, y posterior a ello se les colocaban las ropas interiores blancas, o en algunos lados se les conoce como garments, que usarían de por vida. Actualmente los mismos mormones se ponen por sí solos los garments antes de entrar a la cabina de lavado, y los oficiadores no tocan ya ninguna otra parte del cuerpo del mormón. Esto ha ido cambiando y las situaciones pueden cambiar dependiendo de las partes del mundo, pero generalmente sí se manejan estigmas y cuestiones bastante similares. La investidura como tal es el rito que Joseph Smith pues insertó dentro de la religión de los santos de los últimos días, no simplemente por algo relacionado de otras religiones, pero muchos lo han comparado o en la semejanza con los actos de los masones. Las semejanzas las podemos encontrar en la vestimenta que usan los miembros cuando entran a realizar este rito. También las señas y los saludos de las manos son los mismos, aunque ellos le dan otra connotación o significado bíblico para hacerle parecer cristiano. Y la simbología de las ropas interiores y el velo del templo, que es una especie de cortina con costuras, son también masones, como el caso de la escuadra y el compás. Pero siempre es muy diferente, se trata desde el punto de vista bíblico y cristiano. Hay algunas referencias que son externas a la iglesia de los santos de los últimos días que no se puede afirmar por parte de ningún miembro, pero en estos momentos podríamos decir que sí podrían llegar a existir algunos lazos, incluso con tal vez otro tipo de instituciones o organizaciones muy parecidas. Pero todas estas especulaciones son por fuera de la iglesia como tal, de las comunidades. Las comunidades son muy enfocadas en Dios y en su mensaje. Ahora te mostraremos un top de curiosidades, de cosas que no sabías acerca de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como también cosas que debes saber acerca de la creencia de esta religión, como por ejemplo, de dónde proviene su alias, es decir, el nombre que es conocido popularmente como mormón o mormones. ¿Tiene alguna relación los masones con esta institución religiosa? Todas estas curiosidades y más se las estaremos mostrando a continuación. Los mormones son llamados mormones por el libro de Mormón. Mormón era un profeta cristiano de la antigüedad que ayudó a escribir y a recopilar el libro de Mormón. De allí proviene el nombre. Los mormones creen que Dios y Jesucristo
se les aparecieron a un joven llamado José Smith y que lo prepararon para traducir el Libro de Mormón. Los mormones creen que el propósito de la vida es ser feliz y prepararnos para volver a vivir con Dios. Los mormones creen que solamente a través del sacrificio de Cristo, el cual se le llama expiación, podemos ser salvos. Los mormones creen que cualquier persona que ha vivido en la tierra resucitará algún día. Probablemente ya sabes que los mormones no fuman tabaco, no consumen drogas ilícitas, no toman alcohol, café ni té. Nada de citas antes de los 16, porque a esa edad se les permite comenzar algún tipo de relación con el sexo opuesto, siempre que se trate de una persona de la misma religión, es decir, otro mormón. Los tatuajes están prohibidos. Con respecto a los piercing, se permiten que las mujeres solo tengan una perforación en cada oreja, mientras que los varones los tienen vedados. Número 10. Nada de bebidas calientes. Número 11. El templo más alto es el templo de Washington, D.C., con 88 metros. Número 12. Bautismo por los muertos. Se realizan ritos y ordenanzas por y a favor de personas que han fallecido. Investidura y masonería. Joseph Smith fue el líder mormón que introdujo la ceremonia de la investidura. Dicha ceremonia, después de que participó en ceremonias masonas, fue que la introdujo a esta religión. Muchos ritos mormones fueron copiados de la masonería. El Libro de Mormón dice que los indios americanos son descendientes de los judíos. El sexo oral es pecado. Gracias por continuar en Enigmas CDN. Ha llegado el momento que todos han estado esperando: la lectura de correos electrónicos. Recuerde, usted puede hacernos llegar sus preguntas, consultas, dudas o propuestas de temas al correo enigmas@edntv.hn, el cual ha sido creado para eso, como también nuestro equipo profesional de investigación está a la espera de cualquier invitación de casas abandonadas, casas que estén encantadas, para iniciar un proceso de investigación, dando desde el punto de vista qué ocurre, como también cuál es la solución. También está disponible un número de WhatsApp: 9451 2625. Nos pueden mandar imágenes, fotos de actividades paranormales, o también preguntas, consultas e incluso propuestas de temas. Ahora iniciemos con el segmento de la lectura de correos electrónicos. Iniciamos con la primera consulta. Nos dice si José Smith tiene la autoridad sacerdotal apropiada. Eso nos pregunta Luis Quintero. Saludos desde Comayagua. Bien, estimado Luis, según la versión de la iglesia, al restaurar el evangelio, Dios le dio al hombre el sacerdocio nuevamente. Juan el Bautista vino en 1829 para conferir a José Smith
y a Oliver Cowdery el sacerdocio aaronico. Y con esto, según la estructura o las bases de esta iglesia, nos está diciendo que nuevamente el sacerdocio fue retomado por José Smith, luego de muchos años que estuvo perdido. Y perdido en el sentido de que murieron los apóstoles, los 12 apóstoles con los cuales estuvo Jesús conviviendo y que les dio la orden de ir por el mundo y hablar del evangelio. En nuestra siguiente consulta nos pregunta Oscar Ortiz: ¿es cierto que los mormones no pueden tomar bebidas calientes como el café o el té? Saludos desde Santa Bárbara. Bien, mi estimado amigo, es cierto. Esta es una de sus reglas que tienen prohibido el ingerir bebidas calientes, como otras reglas o normas como institución espiritual. Unos dicen que está prohibido el consumo del café caliente debido a la cantidad de cafeína. Otros, por su parte, tienen otras teorías donde hablan que está prohibido el uso de las bebidas calientes porque estas hacen que el cuerpo se caliente y que la persona empiece a generar sudor de una forma excesiva y no vista de buena forma. Y así como existen otras teorías de menor o mayor escala que puedes encontrar en internet. Vamos con la siguiente consulta que nos pregunta Melvin Lema. Doctor, lo veo desde Cucuyagua, Copán. Joseph fue masón. Me está hablando de la masonería, por lo visto. Bien. Si bien en sus principios y por lo que está escrito en algunas cosas o fuentes históricas, muchas de las acciones o actividades que se realizaron dentro de estas instituciones masónicas fueron copiadas por José Smith, lo cual nos puede dar una idea, porque al parecer fue o perteneció a una logia masónica. Esto daremos prioridad, como también lo que hemos escuchado en parte de la entrevista de uno de los ex integrantes de esta religión en particular. Ahora, una de las preguntas que muchas personas nos hicieron prácticamente en común es si los mormones practican la poligamia. Saludos a Raúl Murillo, quien nos ha mandado este correo electrónico. Y también saludos a todas las personas que nos hicieron llegar de forma similar esta pregunta. Ahora, la respuesta es la siguiente. Hay más de 14 millones de mormones en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Y ninguno de ellos es polígamo. Una práctica de la poligamia que está estrictamente prohibida en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. La norma general del matrimonio en la Iglesia siempre ha sido la monogamia, tal como indica en el Libro del Mormón. Pero debo de indicar acá que en una de las historias, como también teorías que podemos encontrar en la mayoría de libros o investigaciones, es que apunta que Joseph Smith al principio estaba ejerciendo la poligamia y que muchos o los primeros cristianos primitivos de esta religión también comenzaron a seguir el ejemplo que John Smith les estaba realizando, que Joseph Smith les estaba realizando o dando. Otra de las preguntas que también nos hacía es en referencia a eso, si era cierto o no. Y como le hemos dicho, puede buscarlo a través de las diferentes fuentes de investigación en internet o abocarse a alguna biblioteca que tengan este contenido investigativo.
Ahora ha llegado otro de los segmentos también muy gustados por ustedes. Nos referimos al segmento de los o las criaturas mitológicas. En este caso hablaremos de los hombres lobo o licántropos, que es la mezcla o rasgo de humano y de lobo. Los licántropos, más temidos por su agresividad y su naturaleza malvada. Un hombre lobo tiene 3 formas de licantropía: la humana, la híbrida entre humano y lobo, y la de lobo. Es decir, lo podemos encontrar en la primera parte como humano, cuando empieza a desarrollar después de una mordedura de un lobo o de un hombre lobo, que es más humano. Cuando es en la híbrida, es cuando tiene la voluntad de poder cambiar cuando guste su apariencia. Por los días o en el día puede ser un hombre normal. Durante la noche puede ser un lobo. Luego o después de su transformación. Y por último, el lobo, cuando totalmente pierde toda razón de ser humano y es completamente un animal. Es decir, una bestia. En su forma humanoide es totalmente indistinguible del resto de los humanos. Su tamaño, inteligencia y demás características son las mismas que de cualquier hombre. En su forma híbrida tiene características de hombre y de lobo. Tiene el cuerpo cubierto de pelo, las piernas más cortas, aunque su tamaño suele ser de unos 30 centímetros, mayor en su forma humana. La cabeza de lobo, manos de humano y una cola corta. Puede haber 4 patas o erguido, es decir, el hombre lobo puede andar en las 4 patas o solo en las 2. La forma del lobo es totalmente idéntica a la de cualquier lobo común de gran tamaño, excepto por sus ojos, que brillan en la oscuridad. Los hombres lobo viven en manadas de unos 6 o 7 miembros. En algunos países y culturas, otros animales desempeñan el papel del hombre lobo. Así en África aún se creen hombres hienas, hombres leopardo. En la India se pensaba que los tigres, enemigos de los hombres, eran capaces de convertirse en humanos para atraer a estos y matarlos. Abundan hasta hoy en Latinoamérica las leyendas de los hombres tigres, asociados a yaguares, guardianes, jaguares, el famoso aullido. Y en los animales, como también los pumas, que ya están las fieras más temibles en estos continentes. En algunos países se reporta algunas supuestas capturas de este hombre lobo o criaturas que todavía no se han identificado su origen. Tamaño gigantesco, más grande que un perro, de igual tamaño que un lobo o un poco más, orejas distintas, o en dado caso, la imagen o figura de un hombre, pero moldeada al estilo animal. Es decir, combinado hombre con lobo. Sin lugar a duda, es una de las criaturas más famosas de la cultura popular, que ha trascendido tanto en películas como en el folclore de muchos países. Al final de cuentas, el hombre lobo siempre será una de las criaturas más famosas. Continuamos con nuestro programa. Ahora hablaremos de nuestro consejo paranormal. En esta edición les daremos consejos de cómo combatir los fantasmas.
Estas reglas son básicas para que usted pueda identificar y hacer frente a esta actividad paranormal. El primer consejo: aprende sobre lo paranormal. Tienes que aprender a distinguir entre ruidos normales que han quedado encajonados, o dicho de otra forma, guardados en el interior de la casa, con ruidos que no pertenecen a ella. Y si son los mismos o similares, simplemente si son provocados por una persona de forma involuntaria o por un ser que está tratando de llamar tu atención. Un hecho muy frecuente es en las casas de madera, o en sus casas que siempre mantienen objetos de madera: puertas, ventanas, sillas, mesas, en fin. Recuerde que la madera, al entrar en contacto con los diferentes niveles de temperatura, esta se puede contraer o expandir. Es decir, si hace calor, se expande; si hace frío, se contrae. Y esto produce ciertos ruidos. Si usted ha logrado identificar que está en una de esas temperaturas y está produciendo un ruido, simplemente no es actividad paranormal. Ahora, si está solo, en casa, vive solo, intenta dormir, pero escucha el canto de una mujer y empieza a dormir, hágase la pregunta: ¿quién le está cantando? ¿Por qué le está cantando? Y sobre todo, ¿qué tipo de canto es? En el siguiente consejo, haz tu mejor esfuerzo para no volverte paranoico. Son muchas las personas que afirman haber escuchado eso y no pueden controlarse. También no frecuenten lugares que presenten una gran tensión psicológica o emocional. Otro de los consejos que también les hacemos énfasis: debes de estar en buena compañía. Esto es para tener tu estado emocional fuerte. El siguiente consejo es que recuerda que las personas que van en grupo son menos propensas a que les ocurra este tipo de hechos. Es decir, si van un grupo de 6-7 personas, todas tienen que haber escuchado ese ruido o haber visto a esa persona. Hasta aquí llegamos con los consejos que le damos. Pero queremos presentarles nuestro archivo EDN. Vamos a verlo a continuación, de qué trata y de qué hablaremos. Hay casos de todo tipo y más o menos de todo el mundo. ¿Tiene algún conocido o un amigo de algún conocido que ha vivido una experiencia paranormal, que quizás se exponga cada vez que pueda o se calle por miedo a que lo llamen loco? Esto último no es lo que ha pasado a los usuarios de Reddit, que han compartido algunas de sus experiencias más espeluznantes y han dejado a más de alguno con los pelos de punta. Coge la caja negra. El usuario Camendo4 cuenta cómo cuando tenía 10 años se encontraba una noche durmiendo, cuando le despertó el sonido de la puerta de su habitación abriéndose. Pensando que era su madre, ni siquiera se inquietó. Notó cómo se sentaban en la cama y cuando abrió los ojos, se sorprendió al no ver a su madre. A los pies de la cama había un chico, sentado con las piernas cruzadas, dirigiendo su mirada hacia él, aunque en realidad tenía las cuencas de los ojos negros, como vacías, como si no tuviera ojos. Extendió su mano hacia mí y me asusté, pero reparé en que mostraba una caja negra. Me acerqué para cogerla y en ese instante retrocedió. Me incorporé en la cama, extendí mi mano y le dije: dámela. Justo en ese momento parpadeé y el chico ya no estaba. Solo estaba la huella en las sábanas de que alguien había estado sentado allí. A la mañana siguiente,
Se lo explicó a su madre, pero ella le dijo que todo había sido un sueño y no le dio más vueltas. Pasaron 5 años y él estaba con su novia del instituto en casa. Esperando a que vinieran a recogerla, se quedó dormida. Cuando llegaron sus padres, la desperté. Ella dio un respiro y se quedó mirando a una esquina, donde la pared se une con el techo. Cuando le pregunté qué le había pasado, ella dijo: creo que estaba soñando con esta habitación. Había en la pared un niño sin ojos mirándome. Él le contó lo que le había pasado hace 5 años, pero finalmente quedó como un hecho aislado. Sin embargo, no acabó aquí. 5 años más tarde, nuestro protagonista seguía con la misma chica y en la misma casa, pero ahora con una niña de 2 años. Pero ahora con una niña de 2 años. Mi hija se despertaba todas las noches y hablaba. Durante un tiempo pensamos que era algo normal, cosas de niños, hasta que empecé a reparar en que era la misma conversación cada noche. Un día le pregunté con quién hablaba. Me dijo que era un niño pequeño, que era simpático, se había perdido y buscaba a su mamá, le dijo su hija. Ella siguió manteniendo conversaciones con el niño hasta que ese mismo año decidieron mudarse y la niña no volvió a hablar con nadie por las noches. Gracias por haberme acompañado en un programa más. Recuerde, soy el Dr. Enigma. Hoy hemos hablado del misterio de la bóveda de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, como también las criaturas y el archivo EDN. Los espero el próximo sábado, pero antes no me puedo ir sin nuevamente invitarles a que nos escriban a las redes sociales o nos puedan mandar un mensaje al correo electrónico enigmas@edntv.hn para preguntas, consultas, dudas, propuesta de temas o para investigación de actividad paranormal. Al igual que el número de teléfono 9451-2625. Me despido. Soy el Dr. Enigma y nos veremos en otro Enigmas EDN.